Hoy os presento un nuevo vehículo de BYD y es que BYD no solamente está revolucionando sus cargas de los vehículos con cargas de 1000 kilovatios, sino que está presentando vehículos muy interesantes como este. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Ricardo Torres, bienvenidos una vez más a mi canal y este es el Fancheng-Pao Thai 3. Este es un vehículo submarca de BYD, este es el primer vehículo 100% eléctrico de la marca Fancheng-Pao y presenta unas líneas estéticas muy robustas. Se trata de un todoterreno claramente apreciable y que además tiene un precio preventa de 18.000, 19.000 euros dólares, pero es un precio preventa. Como sabemos, aquí nos tienen acostumbrados a ofrecernos unos precios superiores por el precio que luego se va a ofrecer realmente en el mercado. Así que si estás viendo este vídeo, es muy posible que tenga un precio inferior cuando esté en el mercado. Y como veis, presenta un aspecto robusto, cuadrado. Se trata de un vehículo que tiene unas dimensiones de 4,6 de largo y 1,90 de ancho. Si nos vamos a la parte delantera, nos encontramos con este diseño en su parte frontal. Sobre el capó, una cavidad que se hunde, que le da forma al vehículo y que le queda espectacular. También unos elementos decorativos en esta parte. En la parte delantera, unos faros LED con estas tiras horizontales diferentes a los modelos que nos hemos encontrado anteriormente de sus hermanos mayores, como puede ser el Fancheng-Pao 8, vídeo que tenemos en el canal de Sol Kuno. Espero que este vídeo también guste, porque yo sé que gusta este tipo de vehículos con capacidades off-road, como es este todoterreno de la marca Fancheng-Pao. Y nos vamos a su parte frontal de nuevo y nos encontramos con esta parrilla tipo cerrada, normal en los vehículos eléctricos, y una entrada de aire para refrigerar la batería en esta parte inferior donde se encuentran las protecciones, unas protecciones con este diseño en doble color, aquí en plata y aquí en negro, con unos elementos muy bonitos estéticamente. Me gusta muchísimo el diseño que trae este Fancheng-Pao, capacidades off-road que tenemos, como podemos encontrar en estas ruedas, con este paso de rueda súper ancho y con este guardabarros que sobresale de la carrocería. También sobresale de la carrocería esta parte lateral que le da una forma más robusta, más rudo y queda espectacular. Nos encontramos con este diseño de estas llantas en doble color, bitono, aluminio y un gris más opaco. Tenemos un ancho de rueda de 245 por 50 y unas llantas de 19 pulgadas. En la versión más tope de este vehículo nos encontramos con la suspensión neumática Junien C. Además tiene un reparto con un sistema inteligente llamado iTAC, un reparto del par entre el eje delantero y el eje trasero. 5 versiones en este modelo. Tenemos 2 de tracción trasera y 3 de tracción total, con una potencia de 422 caballos y una aceleración de 4,9 segundos. Y además, y algo muy importante que trae este vehículo, y es que sobre el techo tenemos un dron de la marca DJI. En este rango de precios tan económicos, un dron que es asistido de manera automática a través de la inteligencia artificial que equipa el mismo coche en su interior. Imagina en tus rutas camperas, en tus rutas y expediciones off-road, que este dron aterrice y despegue por su cuenta de manera totalmente automática. Eso es una locura. Me flipa que un coche en este rango de precios equipe esto. Además, también aquí estas partes para poder equipar un portaequipaje, una vaca, siempre necesario para este tipo de vehículos. Nos encontramos con este diseño lateral, con estas protuberancias también en el lado de las ruedas. Aquí unas manetas que son unas manetas emergentes y que tenemos este pulsador eléctrico. Se descubre en el momento que vamos a accionarlo y metiendo la mano abriríamos de una forma mecánica la puerta. Cerramos la puerta para comprobar el sonido. Tenemos mucho material de puerta, se nota de una muy buena calidad, desde luego. Esta parte baja, los faldones aquí con este doble color en aluminio, estas protecciones inferiores y estos
retrovisores con esta forma cuadrada, donde también nos encontramos los intermitentes, aquí las cámaras, y me gustaría añadir que este dron también lo puedes tripular manualmente, es capaz de despegar a velocidades máximas de 25 kilómetros, una locura. Nos vamos a la parte eléctrica y nos encontramos con estos puertos, abrimos su tapa, tenemos una carga rápida y una carga estándar, dos opciones de batería en este vehículo, una batería de 72,96 kilovatios, que sería la pequeña, y otra más grande de 76,72 kilovatios. La batería grande nos ofrece una autonomía de 501 kilómetros ciclo CLTC y el dron estaría disponible para este tipo de batería más grande. Además tenemos cargas súper rápidas, ya que tenemos arquitectura de 800 voltios que carga unas velocidades con unas potencias de 273 kilovatios. Muy rápido, que prometen más o menos un promedio del 30 al 80% entre 15 y 20 minutos. Además, una carga bidireccional con una salida de 6 kilovatios con el que podríamos cargar perfectamente electrodomésticos, dispositivos eléctricos, lo que se te ocurra que quieras llevarte en esas expediciones off-road. Nos vamos a su parte trasera y nos encontramos con este portón muy bonito, con estas dimensiones. Vamos a abrir la apertura que tenemos. Tenemos una apertura a través de este pulsador eléctrico, es una apertura manual y podemos ver toda esta capacidad que nos encontramos en este maletero. Aquí tenemos todo el espacio en el maletero, no sabemos los datos oficiales y es porque te estoy enseñando este vehículo el primer día en el que se puede reservar, por lo tanto muy exclusivo este vídeo y por eso te invito a que te suscribas, porque aquí en este canal voy a enseñarte todas las novedades del grupo BYD, como pueden ser Phantom Bao. Y ahora sí, vemos toda la practicidad que tenemos en este maletero, un maletero muy espacioso, y nos encontramos aquí con un doble fondo en el que podríamos incluso meter objetos de mayor volumen, ya que ganamos esta altura en el momento que retiramos la tapa en esta posición. Lo dejamos como estaba y nos encontramos con unos ganchos en el lateral que soportan hasta 2 kilos, lo tenemos en las dos partes, y si queremos ganar todavía mucha más profundidad y más almacenamiento en el vehículo, lo único que tendríamos que hacer es retirar estos asientos de forma que se queda en este suelo de los más planos que me he visto en este segmento de todoterreno. Aquí tendríamos también para poder introducir una bandeja y que nos dé más privacidad en este maletero. Cerramos, bueno, antes de cerrar el maletero nos encontramos también aquí con una malla de tela que soportaría hasta 5 kilos, y en caso de tener problema con la apertura tienes aquí esta tapa que puedes retirar, un gancho que podrías estirar para abrir de forma manual, lo que nos aporta más seguridad en cualquier caso. Cerramos este maletero con este portón trasero de estas dimensiones. Apreciamos cómo se escucha. ¡Wow! Una calidad excelente. Se nota que hay muchísimo material y mucho mimo en el diseño de este vehículo. Nos encontramos en la parte superior este spoiler, este alerón con este diseño de doble hoja, aquí las luces traseras y una cámara 360 para el aparcamiento o para la misma conducción autónoma que trae BYD y que podemos encontrar aquí escrito en chino, que significa, yo te hago la traducción, no es la traducción exacta, pero como le dicen en Occidente, son los ojos de Dios de BYD con la configuración Deep Pilot 100. Sí, señores, tenemos el ojo de Dios también en este vehículo. Y aquí podemos encontrarnos el nombre en chino Tai 3. Y los 4,9 segundos de aceleración que trae este coche con ese doble motor en los dos ejes, 422 caballos. Nada mal. Nos encontramos aquí con esta mochila que podemos abrir desde este botón físico y también eléctrico y la desplegamos y vemos una capacidad extra que siempre viene bien, con 3 kilos de peso máximo, que nos serviría también para una mesa auxiliar en la misma mochila.
Y bueno, nos encontramos también estos elementos decorativos en la parte trasera, como también en la parte delantera, unas entradas de aire donde se encuentra el neumático. Antes de adentrarnos en el coche, vamos a abrir su maletero delantero porque tenemos muchísima capacidad, tenemos 151 litros, así que veamos qué tal este maletero. Me gusta que los coches tengan su maletero delantero, por supuesto. Aquí tenemos toda esta disposición de este tamaño, son 151 litros. Perfecto para bolsas, incluso una maleta de hasta 20 pulgadas. Tiene también un doble fondo que retiramos la tapa y nos encontramos donde podríamos introducir las herramientas de emergencia. Tapamos aquí para el líquido del limpiaparabrisas y cerramos este maletero delantero. A ver qué tal suena. Perfecto, de maravilla, rudo, salvaje. Bueno, ya hemos visto todo en la parte exterior del coche, vamos dentro, me muero de ganas de saber qué diseño tenemos y todo lo que trae este interior. Vamos para adentro. Entramos en el interior y vemos que respeta la misma línea de diseño que tenemos en los demás Fancheng-Pao, sus hermanos mayores, como puede ser el 8 y el 5. Vemos un salpicadero de una muy buena calidad con estas diferencias en las alturas. Está envuelto de piel, aquí en color blanco, aquí en color negro. Este agarre que tenemos en esta parte del copiloto simulando el metal, estos aires acondicionados que puedes dirigir. Y vemos aquí esta parte de la cabina donde se encuentran estos accesos directos con forma de diamante, de cristal. Aquí las luces de emergencia, el encendido y apagado del vehículo y los modos de conducción. Al tratarse de un vehículo todoterreno, queremos ver la diferencia en los escenarios que tenemos, diferencias también en las suspensiones. Aquí los modos, tendríamos uno inteligente, que el mismo sistema adapta la suspensión, otro para la nieve, uno para el desierto, otro para el barro, uno para la montaña, incluso tendríamos uno que nos permitiría el modo drift. Tiene unas ruedas que permiten un ángulo de aproximación en la parte delantera con 25 grados y en la parte trasera de 28, pudiendo sobrepasar obstáculos sin ninguna dificultad, ya que se trata de un vehículo off-road. Y un buen diseño en la parte interior. Aquí el volante con esta forma redonda, donde se encuentran también los mandos para poder controlar la multimedia, la distancia que tenemos respecto al vehículo que tenemos enfrente y esta nueva palanca que incluyen los nuevos modelos que ya tienen la conducción autónoma de BYD, el ojo de Dios, y este vehículo con la configuración Deep Pilot 100. Aprovecho para decirte que en el canal voy a publicar 2 vídeos más del grupo BYD, el vehículo BYD Seal 06 GT, que tiene la configuración Deep Pilot 100 con la conducción autónoma, donde hacemos la prueba dinámica, y que aparte es un vehículo que va a salir muy prontito, por lo que tengo entendido, en Europa, así que muy interesante, te recomiendo que vayas a verlo. Y otro vehículo más que vas a tener en el canal es el Seal Lion 05, que desde la presentación de ese vehículo hasta el día que lo grabé solamente han pasado 7 días. Por eso este canal es tan exclusivo, ya que te traigo todas las novedades del grupo BYD con todas esas nuevas configuraciones y esos precios ajustados, esa guerra por tener vehículos realmente competitivos. Continuamos con el diseño del coche y podemos observar que tenemos unos asientos de piel con mucho material en el interior, muy confortantes, que vienen microperforados para la ventilación y la calefacción. Fíjate en la calidad que tenemos, son muy gruesos, se notan que son muy confortantes, de verdad que es una maravilla de asiento. Y en la consola central nos podemos encontrar con este reposabrazos. Si lo abrimos tenemos una capacidad bastante generosa, más espacio en la parte de abajo, donde tenemos los puertos, un USB tipo C, un USB tipo A y una ranura micro SD para el modo centinela. Tenemos carga inalámbrica de 50 vatios refrigerada. Y aquí está el selector de marchas con este formato muy robusto, de una muy buena calidad. Un posavasos en esta parte del centro adaptativo, y en la versión más tope de esta gama, el Ultra, tendríamos una nevera que podemos ajustar desde los menos 6 grados hasta los 50 grados. Aquí en esta parte, en la versión Ultra, tendríamos integrado un micrófono para poder cantar con el karaoke. Me encantan que los coches traigan estas novedades, lo hace diferente y desde luego
muy entretenido. Y en esta parte del conductor, una linterna perfecta para nuestras rutas de escapada, nuestros campings. Seguimos y vemos este diseño que tenemos en la puerta con estos botones metálicos, el sistema de luz ambiental con forma de C que tenemos aquí, que nos acompaña en todo el reposabrazos, unos altavoces para la versión Ultra de la marca francesa Devialet, que nos da una fidelización en el sonido sublime. Y si vamos a la parte de arriba nos encontramos con estos parasoles y estos espejos que vienen iluminados en los bordes con su luz. Aquí unas luces de lectura táctiles. Tendríamos también en nuestro techo panorámico para poder abrirlo y despejarlo completamente. ¡Wow! Y aparte una cortina solar que podemos tapar y evitar ese sobrecalentamiento para climas extremos. Y en la consola central también nos acompaña el sistema de luz ambiental, dándole forma y más modernidad. Aquí una guantera muy conveniente con el espacio suficiente y unos asientos que también se pueden reclinar de forma eléctrica. Creo que ya está todo dicho en esta parte delantera. Nos vamos a ver las comodidades que tenemos en la parte trasera. Vamos, chicos, entramos en la parte trasera y vemos que tenemos muchísimo espacio. Una distancia entre ejes de 2,72 muy bien aprovechados, como veis aquí en mis rodillas con la posición que estaba como conductor, se trata de casi 2 puños, también muchísima distancia respecto al techo, este techo panorámico abierto con cortina solar y que encima se puede desplegar para poder asomarnos. Wow, me encantan este tipo de vehículos todoterreno que tiene esto implementado. Siempre he querido un vehículo que puedes abrir la ventana. ¿Por qué no? Podría ser este mismo, ya que tiene todo lo que pido con su imagen robusta y sus características de todoterreno. Nos vamos a la parte de la cabina central y aquí nos encontramos con la disposición también que podemos orientar del aire acondicionado, unos puertos USB tipo C y tipo normal, un espacio más en la parte baja para introducir objetos. Detrás de los asientos estos bolsillos para poder meter revistas u otros objetos y continuamos con el mismo diseño que tenemos en la parte delantera, lo envuelve piel y estas formas, estas rugosidades que tenemos en esta parte metálica con tiras y donde también se encuentra el sistema de luz ambiental con esta tira fina y los altavoces en esta versión estándar no son Devialet, sí para la versión Ultra como he dicho. En la parte de arriba luces táctil, estas agarraderas y si nos vamos al techo podemos encontrarnos con muchísimo espacio y un suelo totalmente plano, ninguna superficie aquí que nos moleste en nuestra postura como vamos sentados de pasajeros, que se va de maravilla en estos asientos que si bien en la parte delantera también vienen microperforados, aquí no tenemos la ventilación y la calefacción. Tenemos aquí un reposabrazos envuelto de piel con estos posavasos adaptativos con mucha firmeza y este tipo de reposacabezas que podemos ajustar la altura. También desde aquí podríamos ajustar manualmente y abatir el asiento de una manera muy sencilla. En la parte baja podemos introducir los pies, donde también tenemos las salidas del aire acondicionado. De verdad que muchísimo hueco en este espacio de la parte trasera. Y después de hacer estos dos vídeos de BYD, tanto del Seal 06 GT, que se le espera muy prontito en Occidente, como el BYD Sea Lion 05, he comprobado que los materiales que podemos encontrarnos en los interiores y todas las características y prestaciones son cada vez más semejantes a los vehículos de un segmento más premium como puede ser Fan Chen Pao. De verdad que ya cuesta apreciar esas diferencias y eso está muy bien, que los modelos más básicos de BYD de entrada ya tengamos esas calidades, como podemos apreciar en unos asientos muy confortantes, con mucho material. De verdad que se va muy cómodo en esta parte trasera del vehículo. Y bueno, creo que ya está todo dicho. Si te ha gustado este vehículo, no olvides compartirlo, darle a like, suscribirte y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Espera, no te vayas, todavía algo muy interesante. Fijaros en estos colchones que tenemos aquí, uno primero para nivelar y el segundo para darnos esa comodidad de la marca Fan Chen Pao. Quiero subir para comprobar por mi propia cuenta la comodidad. ¡Buah! Se va genial, podrías estar acampando en cualquier lugar y tener una cama. Vamos a cerrar aquí y vemos otros complementos que nos ofrece la misma casa, estas suspensiones, unas ruedas aquí con este tamaño, formato off-road,
un gancho, un remolque que podríamos estirar en cualquier momento si nos quedamos bloqueados. Este toldo también para el camping, unas protecciones traseras, estos soportes para el móvil, esta parte que viene modular en la parte trasera del coche donde podrías equipar una mochila extra, una pala de la propia marca Fanzhenbao, unas cuerdas aquí también, una bolsa y estas partes que vienen para poder acoplarlo debajo de las ruedas, no quedarte bloqueado en terrenos complicados. Nos vemos, chicos, y ahora sí que sí. ¡Suscríbete!